tiempos de Pablo, parte de la carne que se vendía en los mercados de Corinto y de otras ciudades se había sacrificado y ofrecido previamente a dioses paganos. Y muchos de los judíos fieles creían que la ley de Moisés les prohibía consumir esta carne. Pero parece que algunos cristianos no sentían que a ellos se les prohibiera comerla. Por tanto, algunos corintios preguntaban a Pablo si podían comer carne procedente de la que los paganos habían sacrificado a los ídolos. Y Pablo no daba mucha importancia a si tomar o no este tipo de carne, pero sí le preocupaba que comerla pudiera ser piedra de tropiezo a los débiles en la fe. Por eso decía que él no la comería jamás si eso fuera ocasión de caer para los hermanos. La prohibición de comer carne ofrecida a los ídolos tenía como propósito alejar a los creyentes lo más posible de estos rituales idólatras. Porque si comían esa carne quizá podrían pensar que no había nada de malo en esas costumbres paganas de las que ellos se aprovechaban para obtener alimentos. Y algunos quizá acabaran cayendo en otras costumbres semejantes. Por eso en las conclusiones del Concilio de Jerusalén se mandaba a los que se quisieran bautizar que se abstuvieran de, entre otras cosas, lo sacrificado a los ídolos. Se trataba pues de alejarse de algo que era un problema muy general en Corinto, la idolatría. Y como una de las características distintivas de este paganismo idólatra era la adoración a muchos dioses, el cristianismo ha huido siempre del politeísmo, es decir, de la creencia en muchos dioses. Esto es algo que veíamos en los judíos, que para no contaminarse con los paganos, hacían todo lo necesario para mantenerse alejados de los gentiles de Asiria, de Babilonia, de Grecia y de Roma, cuyo dominio e influencia sufrieron muchas veces. Los judeocristianos heredaron esa necesidad de mantenerse alejados de los paganos, especialmente del politeísmo. Y vemos cómo en los concilios de los siglos IV y V, los concilios de Nicea, Constantinopla, Calcedonia y otros, se establece un concepto de Dios trinitario en el que se dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero, aunque son tres personas distintas y los tres dioses, no son tres dioses, sino un Dios único. Esta llamada fórmula trinitaria se convirtió en el misterio de la Santísima Trinidad, que es un intento desesperado de los cristianos por huir del politeísmo pagano. Y de esto pareciera hablar el apóstol Pablo cuando dijo: hay algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, pero aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y solo hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Al leer estas palabras del apóstol surge la siguiente pregunta. Cuando Pablo dice que hay muchos dioses, ¿de qué dioses está hablando? ¿Se está refiriendo a dioses paganos? En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos que aquellos que vivan de tal manera que sean dignos de recibir la exaltación o la vida eterna, que es el grado más alto de la gloria celestial, serán dioses, sí, los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos el potencial de llegar a ser como nuestro Padre Celestial, y ese potencial se desarrolla cuando cumplimos la ley de un reino celestial.
Esta doctrina recibe críticas de otros grupos cristianos, diciendo que si los mormones creen que todos podemos convertirnos en dioses, entonces los mormones son politeístas y por tanto no son cristianos, porque los cristianos son monoteístas. Esta crítica requiere dejar claro qué es monoteísmo cristiano, qué es el politeísmo pagano y qué diferencia hay entre ambos. Literalmente, monoteísmo significa un solo Dios y politeísmo significa muchos dioses y se asocia al monoteísmo con el cristianismo y al politeísmo con el paganismo. Por tanto, cuando leemos que Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores, se suelen interpretar sus palabras como que se está refiriendo a los dioses paganos. Y Pablo añade, para traer claridad a sus palabras, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y de Él proceden todas las cosas. Y solo hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. José Smith enseñó lo siguiente sobre este asunto. Yo siempre he declarado que Dios es una persona distinta, que Jesucristo es también una persona aparte y distinta de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es también una persona distinta y que es un espíritu. Y son pues tres personas distintas y tres dioses. Pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que Pablo se está refiriendo a los dioses paganos, pero Pablo no hablaba de dioses paganos. Y sobre el Dios uno y trino, añade José Smith. Muchos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, tres en uno y uno en tres. ¡Qué Dios tan extraño, qué idea tan peregrina! Sobre este debate hay que aclarar que el monoteísmo es algo más que la creencia en un solo ser divino. El verdadero monoteísmo es la adoración a un solo ser como Dios supremo, con otros seres logrando la divinidad gracias a Él y unidos a Él como Padre al que todos reconocen como su único Dios. El politeísmo pagano, por el contrario, consiste en la adoración a dioses distintos y a veces, como vemos en las mitologías, a dioses corrompidos, divididos y enfrentados violentamente, compitiendo entre sí. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque enseñan que en la Trinidad hay tres dioses, no son politeístas. Y tampoco son paganos porque adoran a un único Dios, el Padre Celestial, y porque reconocen que hay unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre como el único Dios digno de nuestra adoración, el Hijo como medio para llegar al Padre y el Espíritu Santo como la fuente de nuestro testimonio de ambos, del Padre y del Hijo. Y como dijo Jesucristo en su oración intercesora que ofreció al Padre por sus discípulos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, debemos compartir con el mundo cristiano que todos creemos en el mismo Dios y en el mismo Cristo, y que nuestra creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como tres dioses no nos convierte en politeístas paganos, porque solo reconocemos y adoramos al Padre Celestial. Y tampoco nos convierten en paganos nuestras enseñanzas de que podemos y debemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial, porque esto no significa que creamos en la adoración de seres humanos convertidos en dioses, sino que creemos, con el apóstol Pedro, que tenemos una naturaleza divina que debemos desarrollar para poder vivir con nuestro Padre Celestial como sus hijos espirituales en una familia divina y eterna. Recuerdo que cuando llegaron los primeros misioneros de la Iglesia de Jesucristo a España, muchos españoles católicos reaccionaron diciendo: España ya es cristiana,
¿Por qué vienen los misioneros mormones a predicarnos el cristianismo? ¿Por qué no van a predicar a los países no cristianos como hace la Iglesia católica? La predicación del Evangelio de Jesucristo en los países que son cristianos solo por tradición y no por convicción es ahora más necesaria que nunca. Y deberíamos buscar la forma de trabajar de forma unida con quienes compartimos una misma fe en Dios, el Padre Celestial, como el único Dios verdadero, y en Jesucristo como el único Salvador enviado por el Padre al mundo. Deberíamos compartir unidos estos principios doctrinales y las normas morales y éticas que forman parte de estos principios. Este era el deseo que tenía Pablo también en su obra misionera. Él estaba comprometido a compartir el Evangelio de Jesucristo con todo tipo de personas, fueran judíos o gentiles, y estaba dispuesto a adaptarse a todo tipo de culturas para ministrar más eficazmente con todos los que encontrara en sus viajes misioneros por todo el mundo conocido. Pablo expresaba este deseo de predicar a todos diciendo: «Me he hecho judío para ganar a los judíos, me he sujetado a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil para ganar a los débiles, me he hecho de todo a todos para intentar salvar a algunos». Estas palabras no querían decir que Pablo estuviera dispuesto a aceptar las falsas doctrinas de los que se encontrara en sus viajes misioneros, ni tampoco que estuviera dispuesto a poner en práctica comportamientos contrarios a sus creencias. Pablo intentaba adaptarse a la capacidad de comprensión de aquellos a quienes predicaba para ser más eficaz en su ministerio, pero sin renunciar, por supuesto, a los principios salvadores del Evangelio de Jesucristo. Y esto es fundamental en su predicación en la ciudad de Corinto, en la que, como hemos visto, había una gran diversidad de personas, de creencias y de culturas. Y eso es lo que deben hacer los misioneros en los lugares a los que les manden predicar, sean o no cristianas las personas a las que se les mande enseñar. Los misioneros deben basarse en creencias comunes y añadir las nuevas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y esa misma diversidad se encuentra también en la Iglesia, aunque todos compartamos creencias y normas de conducta. Esto es algo que debemos tener en cuenta en nuestras relaciones con los demás miembros de la Iglesia. El apóstol Pablo, hablando de los dones del Espíritu, enseñó que aunque todos recibimos el mismo don del Espíritu Santo después de nuestro bautismo, y el Espíritu es el mismo, hay diversidad de dones. Y sobre este asunto añadió lo siguiente: el Espíritu reparte los dones entre todos para nuestro provecho según convenga al Espíritu. Pablo usa la analogía del cuerpo humano para mostrar cómo todos los miembros son necesarios en el cuerpo de la Iglesia. El cuerpo funciona como un todo, pero está formado por muchas partes o miembros, y todos ellos son igualmente importantes. Ese cuerpo no funciona apropiadamente si todo el cuerpo fuera ojos o si fuera oídos solamente. Cuando las personas se bautizan, pasan a formar parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia de Cristo. Y puesto que a todos los miembros se les da oficios, deberes y dones del Espíritu, todos ellos pueden desempeñar importantes papeles en la Iglesia, lo mismo que hacen los diferentes miembros de un cuerpo. Cuando los miembros de la Iglesia desempeñan diferentes responsabilidades y ministran según las necesidades de los demás con sus dones y talentos, toda la Iglesia se bendice. No hay llamamientos mayores o menores en la Iglesia. Todo lo que hacemos y lo cumplimos adecuadamente tiene una influencia positiva en la Iglesia como cuerpo y en sus feligreses como miembros de ese cuerpo. Y si así lo hacemos, el Señor nos dice: sé fiel
Ocupa el oficio al que te he nombrado. Socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre. Por tanto, el Señor nos dice, por medio del apóstol Pablo, que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y Pablo añade las palabras que dan título a esta lección, diciendo: vosotros sois, pues, el cuerpo de Cristo y todos somos miembros, cada uno en su lugar. Y el apóstol nos da el siguiente consejo: ninguno busque solo su propio bien, sino el bien del otro también. Y añadió lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Los miembros de la Iglesia estamos en la carrera de la vida, pero no corremos unos contra otros, sino que todos corremos unidos para vencer el pecado y triunfar sobre los desafíos de esta vida. Y lo hacemos ayudándonos unos a otros, porque en esta carrera, a diferencia de las carreras de este mundo, todos podemos y debemos ser vencedores. El galardón, que es la corona de inmortalidad de vida eterna, como dice el apóstol, lo podemos y debemos ganar todos unidos.